sin mayor preámbulo para Oiga, que yo nos... sí tengo una duda. Sí, adelante. El examen es solamente con cámara prendida, ¿verdad? Sí, así es. Ujú. Ahorita vamos a Gracias. platicar de todo lo del examen al final, ¿ok? No se preocupen. Ok. Bueno, pues entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Criminología 2. Y el tema que nos toca analizar ahora es el enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Vamos a analizar Sigmund Freud, lo voy a anotar. Enfoque psicoanalítico de la delincuencia. Obviamente tenemos que platicar del psicoanálisis y tenemos que platicar de este personaje tan famoso llamado Sigmund Freud, que seguramente algunos ya habían escuchado. Recuerden que es el principal precursor, Sigmund Freud, de esta teoría psicológica llamado el psicoanálisis. ¿Okay? Sigmund Freud entonces es el fundador del famoso psicoanálisis, el cual vamos a estudiar a continuación. Algunos seguidores desde el punto de vista criminológico de Sigmund Freud, algunos autores o criminólogos que basaron sus teorías para explicar la criminología o la criminalidad, basándose en el psicoanálisis, son Winnicott y Bowlby, se los escribo, y Bowlby, ¿ok? Y bueno, recuerden que desde el punto de vista freudiano había dos tipos de delincuentes, y esto lo habíamos platicado en la criminología clínica, justo en la parte donde analizamos los psicópatas. Para Freud había dos tipos de delincuentes, los que tienen sentimientos de culpabilidad y los que no tienen sentimientos de culpabilidad. Esto ya lo habíamos comentado. De hecho, en 1915, Freud publica un artículo que se llama los escribo, los delincuentes por sentimiento de culpabilidad o los delincuentes por sentimientos de culpabilidad. Fue un artículo que escribió Sigmund Freud en el año de 1915, los delincuentes por sentimientos de culpabilidad. Y entonces Freud, como ya habíamos estudiado, nos comenta que los delincuentes, las personas que cometen delitos, se debe a que no pueden dominar sus instintos, no pueden dominar sus instintos primarios y cuando no podemos dominar los instintos, lo que hacemos en consecuencia es cometer una agresión. Sigmund Freud dice que estos sentimientos de culpabilidad era muy romántico. Sigmund Freud se basaba en algunas obras para hacer algunas teorías o para inspirarse en hacer algunas teorías. Desde el punto de vista freudiano, estos sentimientos de culpabilidad los podemos estudiar desde aquellas obras griegas y podemos analizar el famoso complejo de Edipo. Se los escribo. El complejo de Edipo y el complejo de Electra. Prácticamente son dos complejos o son dos figuras que estudia Sigmund Freud. ¿Alguien sabe en qué consiste el complejo de Edipo y el complejo de Electra? Uno es el que está muy apegado o ese como el amor a la madre. Ok. ¿Alguien más? Resulta ser que las personas que padecen del complejo de Edipo son hombres que llegan a tener sentimientos de hostilidad o de amor muy marcado hacia la figura materna. Incluso pueden llegar a tener un sentimiento de amor sexual hacia la madre. En pocas palabras, los niños o los hombres que se enamoran de sus mamás padecen del complejo de Edipo y las mujeres que se enamoran de su padre o que les profesan un amor, incluso pudiéramos hablar hasta con tintes sexuales, pudiera ser que tuvieran el complejo de Electra. Y esto, aquí, justamente con base en esos dos complejos, Sigmund Freud empieza a hacer un análisis de los sentimientos de culpabilidad que puede tener la gente y por ende, estas tendencias que pueden tener muy marcadas hacia la delincuencia. Y ahora, hablando de psicoanálisis, metiéndonos a fondo esta teoría psicoanalítica, seguramente lo han escuchado, desde el punto de vista del psicoanálisis, nuestra mente trabaja a través de tres estadios, a través de tres fases
o 3 instancias. Nosotros a nivel mental tenemos 3 instancias. La primera instancia es el ello. El ello lo asociamos con el inconsciente. Al ello lo vamos a asociar con el inconsciente. Esta parte del inconsciente la vamos a asociar con todos aquellos sentimientos que tenemos de placer. Se asocia con el placer. ¿Okay? Ese es el primer estadio, el ello o el inconsciente de nuestra mente. ¿Okay? El segundo estadio, la segunda fase, es el yo. Al yo lo vamos a asociar con el consciente. Consciente. ¿Okay? El consciente es la personalidad que nosotros expresamos a través de nuestra vida cotidiana. Todos aquellos actos que hacemos de manera voluntaria, razonada, pensada, lo que los demás conocen de nosotros, lo que nosotros dejamos ver de nosotros, lo que expresamos con nuestros comportamientos día a día, ese es el yo. Esa es la parte consciente, racional de nosotros. Y hay un tercer estadio o una tercera fase que es conocida como el super yo. El super yo lo podemos asociar con el subconsciente. Con el subconsciente. ¿Ok? ¿Y qué es esto del subconsciente? En el subconsciente están alojados todos aquellos recuerdos, están almacenados de manera interna todas aquellas prohibiciones que en principio podríamos tener y que nuestro cerebro bloquea por alguna razón en especial. Eso lo descubriremos a raíz del psicoanálisis. Todos aquellos recuerdos que nuestro cerebro de pronto quiere bloquear, aquellas prohibiciones y las fuerzas represivas que obran en nuestra mente, están alojadas en el superyo. De hecho, nosotros de manera consciente, a través del consciente o del yo de ese estadio, nuestro cerebro, sin darnos cuenta, puede generar mecanismos de defensa. Puede ser que alguna persona haya sufrido algún evento traumático en su vida y el cerebro, justamente para evitar ese tipo de sentimientos de culpabilidad, de tristeza o desagradables, a través de un mecanismo de defensa, prácticamente ese recuerdo lo almacena en el superyo o en la parte del subconsciente para que no nos esté propiciando un dolor continuo. Lo cierto es que ese recuerdo no ha sido suprimido totalmente de nuestras mentes. Los recuerdos siguen ahí. Entonces, de pronto podemos tener en nuestra vida cotidiana o podemos manifestar a través de nuestro consciente ciertas conductas que aparentemente no podemos entender. De repente las personas se pueden poner a llorar en una esquina o se sienten eufóricas sin alguna razón aparente y a lo mejor nosotros mismos no entendemos por qué pasa eso. Pues a través de la teoría del psicoanálisis, Sigmund Freud propone que nosotros podemos hacer una exploración a nuestro disco duro del cerebro, que prácticamente es esta parte, el superyo, para poder indagar cuál es aquel acontecimiento que nuestro mismo cerebro bloqueó a través de un mecanismo de defensa, para poder procesar y asimilar ese suceso y de esta manera seguir adelante con nuestra vida. Entonces, como verán, el psicoanálisis es una de las corrientes innovadoras que se da justamente a principios del siglo XIX, rayan un poco en el siglo XX, y algunos criminólogos utilizan justamente esta teoría para explicar por qué algunos criminales pueden llegar a cometer delitos. Puede ser que haya algún evento traumático, que alguna persona haya sido víctima de algún acontecimiento en el pasado de las vidas de estas personas, y a lo mejor nuestro cerebro lo reprime. Ahorita vamos a hablar de los mecanismos de defensa, incluso. Nuestro cerebro es tan sabio y tan maravilloso que puede propiciar esta serie de mecanismos de defensa para que nosotros no podamos tener un sufrimiento tan paulatino, tan constante. ¿Ok? Profesor, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Aproximadamente a partir de qué etapa del desarrollo del ser humano, llámese concepción, desarrollo del feto o nacimiento, la memoria empieza como tal a generar información? Hay estudios, información, pues desde que estás en el vientre materno, desde que se desarrolla el cerebro, obviamente, cuando somos embriones naturalmente no, pero hay estudios que dicen que a lo mejor algunos bebés pueden tener algunos recuerdos, incluso en el vientre materno. No sé si han escuchado estos temas
cuando les ponemos música a los bebitos en el estómago para que ellos empiecen a asociar. De hecho, Sigmund Freud lo que hace es estudiar algunos clásicos en cuanto a música y en cuanto a obras, y nosotros podemos tener algún recuerdo vago que puede llegar a influir o puede marcar alguna tendencia personal. Entonces, la memoria se va desarrollando, el cerebro es un músculo que está en desarrollo constante, bueno, seguramente es un órgano, pero es un desarrollo, es un órgano que tiene que ser ejercitado, y hay estudios que dicen que desde el nivel, incluso desde el vientre materno, cuando ya está desarrollado el cerebro, el feto puede llegar a tener algún sentimiento o alguna remembranza. A lo mejor les pasa a algunas personas que pues, no se acuerdan de algunos sucesos cuando están bebitos, no es que no se acuerden, es que a lo mejor puede llegar a estar alojado en el subconsciente. En algunos casos es así, y en algunos casos, dependiendo del desarrollo del infante, pues puede desarrollarse un poquito más adelante. De hecho, Freud habla también de varias etapas, esto lo veremos en su momento, pero pues hay estudios que dicen eso. No sé si respondí la pregunta. Sí, profesor, es que de hecho sí le iba a relacionar un poco acerca del subconsciente a esa etapa desde el vientre, pero quería primero aclarar esa duda. Muchas Sí, gracias. sí es correcto. Ok. Entonces, de hecho hay estudios que asemejan estos estadios de los que platica Sigmund Freud con un iceberg. Seguramente ustedes conocen lo que es un iceberg. Es justamente vamos a pensar en una montaña de hielo que está en medio de un océano, lo que decimos vulgarmente como la punta del iceberg, lo que se deja ver al mundo es nuestra parte consciente o sería el equivalente al yo, es lo que podemos ver, ya que está lo que está bajito del agua, lo que no podemos ver, lo primero que no podemos ver que está bajito del agua, lo podemos asociar como el ello o como el inconsciente. Y hasta abajo, justamente hasta abajo, vamos a decir que la base del iceberg la podemos asimilar como el super yo o ese subconsciente, que es la parte más remota de nuestro cerebro. No es que nosotros hayamos olvidado cosas, es que, es que están almacenadas en nuestro cerebro en una parte muy profunda. A lo mejor ustedes cuando han soñado, que seguro a todos nos ha pasado, hay veces que no se acuerdan que sueñan, o a veces que sí se acuerdan, hay veces que sí se acuerdan de qué es que están soñando. Justamente la etapa del vigilio, o la vigilia, como le llaman algunos del sueño, a lo mejor, y aparentemente tenemos algunos sueños que no podemos entender, es porque nuestro subconsciente está manifestando algunos de estos recuerdos o algunas memorias que tenemos almacenadas, y de ahí que vengan todas estas ramas tendientes a analizar y a descifrar qué significan esos sueños. Pero bueno, eso es harina de otro costal, como harían. Y entonces, con base en estos tres estadios que platica Sigmund Freud, en el yo, el ello y el super yo, Freud se dedica a describir algunas personalidades, algunos tipos de humanos basados justamente en el yo, en el ello y en el super yo. Vamos a hablar de algunas personalidades que describe Sigmund Freud, donde en algunos casos predomina el ello, en algunos casos predomina el yo, en algunos casos predomina el super yo, y hay una combinación que ahorita vamos a ver cómo es que se trabaja. Por ejemplo, tenemos una personalidad de tipo erótico. La primera personalidad que se conoce o que se estudia es la personalidad de tipo erótico. En la personalidad de tipo erótico va a prevalecer o va a predominar el ello, son los sentimientos de placer. Generalmente las personas que tienen este perfil o una personalidad de tipo erótico tienen una inclinación hacia el placer sexual, una inclinación hacia la sensualidad, hacia el gozo. Esta es la personalidad de tipo erótico. Podemos analizar, en segundo lugar, una personalidad de tipo obsesiva. En la personalidad de tipo obsesiva va a predominar el super yo. Siempre va a predominar el super yo. Aquellas personas y se da, dependiendo del perfil de cada persona, aquellas personas en las que predomina justamente el super yo, porque tienen un conocimiento o tienen la facilidad para tener acceso de alguna manera, tienen una paz mental a lo mejor de conocer ese super yo o de tener un poquito más de acceso a esa parte que tenemos en el subconsciente y que tenemos de recuerdos que no podemos recordar a simple vista o de manera consciente. Se dice que son personas obsesivas. Siempre tienen la necesidad de tener una idea recurrente. Las personas obsesivas siempre tienen una idea que constantemente no los deja estar tranquilos, una idea recurrente. ¿Y por qué tienen esa idea? ¿Por qué tengo una idea recurrente? Por ejemplo, a lo mejor yo estoy pensando todo el tiempo en que
puerta de mi casa esté cerrada y a cada ratito me paso a la puerta para ver si el gancho está puesto o no está puesto, a lo mejor mi subconsciente está tratando de decirme algo o está tratando de recordar algo. Tal vez cuando yo era chico tuve un evento traumático y se metieron a robar a mi casa y lastimaron a algún ser querido y mi subconsciente no me deja en paz, predomina el subconsciente y constantemente quiere remembrarme algún recuerdo que yo no quiero recordar o que mi propio cerebro como mecanismo de defensa bloqueo. Esa es la personalidad de tipo obsesivo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Ok, profesor, ¿me puede por favor repetir lo de la personalidad de tipo erótico? En la personalidad de tipo erótico va a predominar siempre el ello o el inconsciente. Recuerden que el ello o el inconsciente siempre lo vamos a asociar con sentimientos de placer. Entonces, la personalidad de tipo erótico son aquellas personas que tienen tendencia hacia el placer sexual, hacia la sensualidad, básicamente con este perfil, ¿ok? Gracias. Claro que sí. Tenemos un tercer tipo de personalidad, que es la personalidad narcisista. Narcisista, ¿ok? En la personalidad narcisista se dice que no hay una tensión, no hay una oposición franca entre el ello y el superyo. La parte inconsciente y la parte subconsciente de mi cerebro pueden convivir en santa armonía y no están peleados entre sí. Mis sentimientos de placer y la información que yo tengo alojada en el cerebro no está peleada como en otros casos. Hay casos en los que los perfiles de una persona pudiera ser que repudien algún tipo de recuerdo y dejan predominar los sentimientos de placer, como la personalidad de tipo erótico. Pero en este caso, en el caso de la personalidad narcisista, aquellas personas que asumen que se conocen demasiado, sienten un placer extremo al quererse o al profesar algún tipo de amor hacia sí mismos porque asumen que se conocen demasiado. Como yo me conozco demasiado y soy una maravilla de ser humano, entonces me provoca placer amarme a mí mismo. Esa podría ser una personalidad narcisista desde el punto de vista freudiano. No hay tensión entre el ello y el superyo. ¿Alguna duda? Y hay una No. cuarta personalidad, que es la personalidad de tipo mixto. Hay personalidades que pueden tener diversas combinaciones de acuerdo a las teorías psicoanalíticas. Por ejemplo, podemos hablar de una personalidad erótico-narcisista o podemos hablar de una personalidad obsesivo-narcisista, obsesivo-erótico. Son estas combinaciones que se dan justamente entre las personalidades que describe Sigmund Freud. ¿Ok? Creo que aquí no hay mayor situación que explicar, simplemente es combinar estas personalidades. ¿Ok? Y bueno, desde el punto de vista de Sigmund Freud, hay que analizar los impulsos. Cuando nosotros como seres humanos actuamos a través de impulsos, lo que hacemos es que nuestro consciente, nuestro yo, lo que manifestamos con voluntad en este mundo real, se ve opacado porque predomina nuestro ello o nuestro subconsciente. Cuando predomina el subconsciente, aquellos recuerdos que no tendrían por qué salir de la parte remota de nuestro cerebro, a lo mejor actuamos por impulso. A lo mejor cuando era chiquito alguna persona abusó de mí y me golpeó. Entonces tengo miedo, tengo enojo y tengo alojado ese recuerdo y lo remembro perfectamente porque después de la golpiza que me metieron en la escuela me dieron unas palmaditas en el hombro. Entonces puede ser que a los 30 años de edad una persona cercana a mí, en aras de darme un abrazo navideño, me dé unas palmaditas en la espalda y automáticamente yo sin pensarlo le volteo un golpe en la cara. Oye, espérame, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Pues es que mi subconsciente predominó. Salió ese recuerdo que no tenía que salir, lo asocié con esa experiencia negativa y actué por instinto, no actué de manera consciente, a lo mejor actué de manera subconsciente. ¿Ok? Por eso es que analizar los impulsos. Y desde el punto de vista freudiano, hay dos tipos de impulso. Sigmund Freud hablaba del eros, aquellas personas que tienen un impulso o una tendencia hacia la vida, son personas que suelen cuidarse mucho, personas que hoy por hoy suelen ser veganas, les gusta el deporte, les gusta alimentarse bien, no fuman, no toman, tienen buenos hábitos y no tienen tendencia hacia la destrucción. Contrario sensu al impulso thanatos, que denomina así Sigmund Freud, el famoso thanatos, que significa muerte en griego,
Las personas en las que predomina el impulso tánatos son aquellas personas que tienen una tendencia muy marcada hacia la muerte, hacia la agresión, hacia la autodestrucción. Son personas que a lo mejor el típico perfil de las personas que se infligen lesiones, se rajan los brazos, el cuello, toman, fuman, no les importa, hasta 3 días autodestruyéndose, consumen algún tipo de fármaco, y a lo mejor esas personas tienen una tendencia hacia la autodestrucción. ¿Alguna duda de esto que estamos comentando? Dijo que estos eran impulsos, ¿verdad? El impulso de Eros y los impulsos de Tánatos. Tánatos, es correcto. Así es. Y Tánatos viene del griego muerte, ¿verdad? Sí, muerte. Sí, Eros significa amor y Tánatos significa muerte. Para que lo sepan, esto es en griego, ¿ok? Bueno, entonces, hablando un poco de los mecanismos de defensa, nuestro cerebro es tan sabio y tan maravilloso que muchas veces para evitar este tipo de recuerdos que pudieran llegar a hacernos daño, el cerebro, hay muchos mecanismos de defensa, pero el cerebro lo que hace es desarrollar algunos mecanismos de defensa. Uno de estos mecanismos de defensa es alojar estos recuerdos que estamos comentando en el subconsciente. Un recuerdo que yo no quiero remembrar porque me lastiman, lo voy a alojar en el disco duro del cerebro, en el subconsciente. Eso es un mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa es la famosa racionalización. Se los escribo, racionalización. ¿Qué es esto de la racionalización? Y lo hemos escuchado, a lo mejor, en alguna ocasión. Cuando yo sé que cometí un error, cuando sé que la regué, de pronto, no sé si les ha pasado, lo que queremos hacer es empezar a justificar nuestras conductas. Oye, pues, ¿por qué reprobaste? Respondiste mal el examen. No, bueno, yo no lo respondí mal. Lo que pasa es que el profesor, bueno, se confundió y nos dio algunas cosas y no era claro lo que nos comentó. Entonces, pues podía haber las dos opciones, ¿estás de acuerdo? Como que había margen. Lo que estamos haciendo es justificando nuestros errores, racionalizando nuestros errores. Eso es un mecanismo de defensa que creo que desarrollamos automáticamente. Seguramente a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, y es un mecanismo de defensa muy normal. ¿Cuál era el primer mecanismo? El primer mecanismo de defensa es cuando el cerebro aloja ciertos recuerdos en la parte subconsciente, que aparentemente no recordamos ciertos sucesos y pues están ahí alojados en nuestro cerebro, como cuando ustedes a lo mejor, seguramente les ha pasado, no siempre tiene que ser algo negativo. Ustedes sobre todo dicen que la memoria olfativa no falla. Ustedes pueden percibir algún olor, de repente huelen un aroma, un perfume. Ay, ese es el perfume de mi exnovio o de mi exnovia. Recuerdo desbloqueado, ¿no? Como decimos vulgarmente, no es un recuerdo desbloqueado, es un recuerdo que estaba aparentemente ahí y como ustedes a lo mejor sufrieron un evento traumático con sus ex, pues simplemente la memoria se alojó eso, ¿sí me explico? Sí. Ok. Estos son los mecanismos de defensa, algunos no me voy a poner a explicarles todos, porque no acabaríamos, pero son los que me interesa estudiar desde el punto de vista psicoanalítico, que tienen como fin primordial repudiar justamente todos aquellos recuerdos que no queremos que estén presentes en nuestro consciente. Hay algunas personas que manifiestan algunas conductas a manera justamente de recuerdos o de experiencias que no quieren remembrar a través de los impulsos sexuales agresivos. Las personas en las que predomina el ello, que es la parte erótica o la parte del placer, a lo mejor para expresar su manera de ser y para expresar algún recuerdo que aparentemente estaba alojado al momento íntimo con sus parejas, tienen impulsos sexuales agresivos cuando arañan, cuando muerden, y es algo que ha estudiado Sigmund Freud, ¿ok? Incluso Sigmund Freud, como les comentaba, un psicoanalítico, fundador del psicoanálisis muy romántico, empieza y se aboca a estudiar algunas obras famosas, clásicas, para poder entender qué tipo de trastorno o qué tipo de conducta o qué tipo de recuerdo tenían los autores al momento de haber escrito esas obras. Por ejemplo, podemos analizar el famoso Dostoyevsky, seguramente lo escucharon en secundaria, en preparatoria. En las obras de Dostoyevsky, según Sigmund Freud, Dostoyevsky trata de dar un mensaje subliminal referente al patricidio, porque tenía problemas Dostoyevsky con el tema del patricidio. Shakespeare, los hermanos Karamazov, justamente Sigmund Freud retoma e indica que estos autores se dedican a
desarrollar o expresar a los lectores una serie de mensajes subliminales. Los mensajes subliminales son aquellos mensajes que están dirigidos justamente al subconsciente o al superyo. Son aquellos mensajes que no podemos captar de manera consciente. Y no me refiero a aquellas anécdotas que se platicaban de las canciones de Gloria Trevi al revés, no, por supuesto que no. Me estoy refiriendo a cuestiones muy cotidianas, por ejemplo, los comerciales que ustedes ven en la televisión abierta, para los que ven televisión abierta, por ahí dicen que contienen una serie de mensajes dirigidos al subconsciente y al consumidor final para que compren. De repente hay lapsos que no son visibles a los ojos en aquellos comerciales que sí capta el cerebro, sí capta el subconsciente a nivel subliminal, y esto puede ser interpretado por nuestro cerebro aunque no nos demos cuenta. Esos son los mensajes. Y por ejemplo, ese tipo de mensajes subliminales, ¿cómo es que son elaborados finalmente por una parte consciente del cerebro? O sea, porque hay gente que justamente como Sigmund Freud conoce que hay 3 estadios mentales y sabe cómo, de alguna manera tiene conocimiento de cómo es que esos cerebros cómo es que esos recuerdos o esos mensajes pueden ser interpretados por la parte subconsciente o inconsciente del cerebro. Por ejemplo, si nosotros de manera consciente no podemos percibir, nuestro ojo humano no percibe una imagen a simple vista, lo cierto es que lo estamos viendo. Si estamos viendo fijamente la televisión, a lo mejor de manera consciente no percibimos ciertas imágenes de manera consciente, pero de manera inconsciente nuestro cerebro ya lo vio, ya lo almacenó, y a lo mejor lo procesa subconscientemente mientras estamos dormidos o alguna situación de esta naturaleza. Lo que hay que hacer es conocer cómo trabaja el subconsciente, cómo trabaja el inconsciente y cómo podemos asimilar y trabajar estos mensajes de una manera no consciente. Y al rato todos queremos comprar Pantene y todos queremos comprar este tipo de productos. Más o menos así es como lo hacen los mercadólogos, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí respondí la duda? sí. Ok. Entonces, los hermanos Karamazov, por ejemplo, se dedicaron justamente a trabajar, según Sigmund Freud, por primera vez estos mensajes subliminales referentes a la educación de las personas. Y hay otros autores en materia de criminología que han retomado los estudios de psicoanálisis de Sigmund Freud, como es el caso de Alfred Adler, que los escribo en el chat. Alfred Adler, que se dedica a retomar esos sentimientos de inferioridad a nivel comunal que pueden llegar a tener las personas. Recuerden que los sentimientos de inferioridad, por ejemplo, cuando analizábamos a los psicópatas, estas personas que pudieran expresar megalomanía, que tienen necesidad de recalcar sus personalidades, porque a lo mejor tienen alguna minusvalía o algún complejo de inferioridad, debido a que de chiquitos tuvieron algún evento traumático. Y se dedica justamente Alfred Adler a hacer una tipología de desviaciones de conducta. Todos estos casos que están documentados de personas que tienen algún sentimiento de inferioridad, se dedica a estudiarlos desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Ok? ¿Sí está claro esto? ¿Dijo que se dedicaba a qué, profe? Lo que hace Alfred Adler es estudiar a las personas que tienen sentimientos de inferioridad desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Ok? Tendrá que ser así. Y vamos a hablar de otro autor que es Theodor Reik. Theodor Reik, que también utiliza esta famosa teoría del psicoanálisis para estudiarlos desde el punto de vista penal y se dedica a hacer una serie de estudios en torno al crimen, a la comisión de un crimen y a los indicios o la etapa probatoria. Vamos a analizar y vamos a entrevistar a través del psicoanálisis a algunas personas para ver si en sus recuerdos, en la parte más remota de sus cerebros, a nivel subconsciente, pudiéramos tener algún tipo de información que nos pudiera servir como datos o como evidencias para algún proceso, para algún juicio penal. Theodor Reik entonces se caracteriza por ser de los primeros criminólogos que utilizan el psicoanálisis y que le dan una utilidad real en el campo del derecho penal. ¿Sí me di a entender? ¿Me lo podría volver a repetir, por favor? Claro que sí. ¿Qué pasa si tú quieres entrevistar a un testigo que aparentemente tiene un trauma y que a lo mejor no recuerda por qué tiene ese trauma? A lo mejor ese recuerdo que tiene alojado el testigo, pues nos puede servir como evidencia para que un delincuente sea procesado. A lo mejor el testigo no se acuerda qué fue lo que vivió porque su cerebro lo bloqueó. A través del psicoanálisis vamos a hacer una entrevista al testigo para poder desbloquear ese recuerdo,
para poder desbloquear esa parte que está en el subconsciente, y a lo mejor esa entrevista o ese recuerdo nos puede aportar algo en una investigación de tipo penal. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. Otro autor más, que es Jacques Lacan, se los escribo. Jacques Lacan, a través del psicoanálisis, se dedica a estudiar a aquellos enfermos mentales que presentan algún trastorno de psicosis paranoica, delirios de persecución, por ejemplo, asociados con el homicidio. ¿Okay? Se dedica también a estudiar Jacques Lacan a aquellos niños, y eso es un tema que donde muchos criminólogos han puesto el dedo en el renglón, se dedica a estudiar a aquellos niños que sufrieron eventos en la guerra, en algún tipo de guerra, algún evento traumático en la guerra. A lo mejor alguno de ustedes ha visto esta película famosa de Jojo Rabbit, de un niñito que vive en la Segunda Guerra Mundial y que tiene un amigo imaginario que es Adolfo Hitler, etcétera, pero presencia cómo matan a su mamá, o bueno, de repente sale en la calle y se encuentra colgada a su mamá. A lo mejor es un recuerdo que un niño en ese momento no puede procesar, pero hay niños, muchos niños, en las guerras diversas que hemos sufrido, pues, la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, etcétera, que han tenido una serie de eventos traumáticos y que de adultos tienen un trauma tan severo que posiblemente los orilla a cometer ciertos crímenes. ¿Sí me explico o no? Sí. Este tipo de traumas de los niños de la guerra también son retomados por Winnicott, que es justo el autor que les comentaba al principio, se los escribo, Winnicott, por Bowlby. También estudian estos eventos traumáticos de los niños en la guerra que pudieran llegar a ser futuros delincuentes. Y está también otro autor que se llama Franz Alexander, y Hugo Stopp, ese es otro. Hugo Stopp, se dedican a analizar desde el punto de vista mental o psicoanalítico esta relación que puede existir entre los delincuentes y los jueces. ¿Okay? ¿Qué tipo de relación de poderío puede llegar a asumir el juez frente a un delincuente? ¿Cómo tendría que tomar o cómo tendría que comportarse un delincuente frente a la postura o frente a la figura de autoridad de un juez? Y vamos a analizar estas conductas desde el punto de vista psicoanalítico. Es lo que hacen Franz Alexander y Hugo Stopp. ¿Está claro? ¿Me lo pueden repetir, por favor? Sí, claro que sí. Estos autores, Franz Alexander y Hugo Stopp, se dedican a analizar la relación que existe entre los delincuentes y los jueces. ¿Qué relación a nivel personal, a nivel mental, a nivel sentimental pueden sufrir en un momento dado o pueden atravesar, no necesariamente sufrir, los delincuentes y los jueces? A lo mejor los jueces tienen que asumir una figura de autoridad y de poder y tienen que hacer un rol de sometimiento con el delincuente. ¿Cómo lo toma el delincuente? ¿Qué tan traumático puede ser ese evento para el delincuente? El saber que su libertad a lo mejor, o su vida en el caso de la pena de muerte en otros países, está en las manos de un tercero. ¿Cómo se tendría que sentir el delincuente con referencia a esto, a estos sentimientos? ¿Ok? Sí me expliqué o no. Sí, profesor, gracias. Ok. Otra autora, que es Kate Friedlander, se los escribo. Kate Friedlander se dedica a estudiar justamente los temas de la delincuencia juvenil desde el punto de vista psicoanalítico. Todos aquellos menores infractores y aquellas personas que pudieran ser también adolescentes, ¿por qué delinquen? Vamos a ver y vamos a analizar desde el punto de vista de Kate Friedlander si a lo mejor estos menores infractores tuvieron algún evento traumático que desencadenó finalmente una conducta delictiva, y para ello nos vamos a basar en el psicoanálisis. Aquí no hay mayor explicación. ¿O a alguien le queda alguna duda? Creo que está claro. Y tenemos también a Daniel Lagache. Daniel Lagache se dedica a hacer un estudio desde el punto de vista del psicoanálisis
de la personalidad de los delincuentes y de cómo es que se identifican los delincuentes con ciertos grupos específicos y por qué. ¿Por qué un delincuente se puede identificar con un grupo social en específico? A lo mejor el psicoanálisis nos puede ayudar a despejar todo este tipo de dudas y vamos a analizar también, con apoyo de las teorías de Winnicott y de Bowlby otra vez, algunos estudios de la depravación o de la desviación de las conductas desde el punto de vista psicoanalítico. ¿En qué momento se desvía la conducta del delincuente para que se vuelva un delincuente, justamente? Entonces, Daniel Lagach, con la ayuda de Winnicott, va a estudiar la personalidad y la identificación de un rol social de un delincuente en un grupo social determinado y en qué momento depravan o desvían su conducta a las personas para que hagan conductas delictivas. ¿Sí está claro o no? Sí. Ok. Esto es lo que me interesa que sepan ustedes del enfoque psicoanalítico desde el punto de vista criminológico. Para esto sirve, o para esto han aportado grosso modo, algunos autores han retomado estos estudios de psicoanálisis y de Sigmund Freud. Vamos a platicar de otras tendencias de la criminología, independientemente de las tres escuelas que ya vimos, la escuela clásica, perdón, la escuela clínica, la tendencia interaccionista, la organizacional. Ya analizamos la influencia que tiene el psicoanálisis justamente en la criminología, y vamos a hablar de algunos estudios aislados, algunas tendencias aisladas de algunos criminólogos. Estos criminólogos se dedican a hacer una serie de estudios ya en áreas muy concretas. Por ejemplo, podemos hablar de estudios antropológicos de cultura y violencia. Estudios antropológicos de cultura y violencia. Esta serie de estudios, recuerden que la antropología, que viene del griego anthropos, que es hombre, y logos, que significa ciencia, estudio, tratado, la antropología tiene como elemento medular, esencial, de análisis al hombre. Vamos a analizar al hombre, y obviamente a la mujer, nos referimos al hombre desde el punto de vista genérico, pero vamos a analizar a la raza humana, al hombre mismo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, artístico, racial, etcétera. Y estos estudios en torno a la antropología y la violencia, la cultura y la violencia del hombre, empiezan a desarrollarse por ahí de los años 20, 1920, 1930. Muchos criminólogos empiezan a estudiar desde el punto de vista filosófico o cultural al hombre y se abocan a estudiar por qué el hombre denota como animal racional una serie de comportamientos agresivos. El comportamiento del hombre siempre ha sido agresivo. ¿De qué manera nosotros manifestamos o exteriorizamos nuestra agresión? Bueno, pues desde el punto de vista, vamos a hablarlo, asociándolo con la época de la venganza privada, por ejemplo, cuando estábamos en la época paleolítica o neolítica, pues al ser animales que se tienen que adaptar a un medio social, no teníamos otra opción que la autotutela, hacer justicia por nuestra propia mano. Entonces, al ser animales, desde el punto de vista biológico, animales racionales que van desarrollando conciencia, esta figura de la agresión o este fenómeno de la agresión está arraigado en todas las sociedades. Vamos a estudiar a las sociedades primitivas y el índice de agresión que tenemos por cada una de esas sociedades a raíz del tiempo. ¿Cómo estudiamos este fenómeno? Pues bueno, hay algunos autores como Bronislaw Malinowski, se los escribo, Bronislaw Manilowski, hace unos estudios que les denomina jurisprudencia primitiva. Esto no es otra cosa, sino cómo es que a nosotros asociamos nuestros sistemas de impartición de justicia, cómo asociamos nuestros sistemas de impartición de justicia con el tema de la agresión. A raíz del tiempo, cómo nosotros como civilización, como seres humanos, hemos tratado de erradicar las penas o de tener el control respecto del fenómeno criminal. Entonces, nosotros estamos condenados a ser una sociedad salvaje, a cometer actos ceremoniosos. Vamos a retomar las culturas, a lo mejor en México Tenochtitlan. ¿Por qué nuestros ancestros, por qué nuestros antepasados en México Tenochtitlan hacían esta serie de sacrificios con sangre? A lo mejor tenemos que sacrificar a algún ser humano, tenemos que ofrecerle el corazón al dios Huitzilopochtli para que haya una cosecha adecuada.
tenemos que ofrecerle estos sacrificios de sangre. Esta agresión entonces está íntimamente relacionada con la cultura humana. Son los estudios que se dedica a hacer Bronislaw Manilowski. Entonces nuestra cultura ya tiene un tinte de agresión, es algo que está inmerso en nosotros, esta figura de la agresión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que he comentado? No. Ok, No. vamos a hablar de otra criminóloga, que es Ruth Benedict. Ruth Benedict, que también hace una serie de estudios en materia de antropología, cultura y violencia, pero lo que hace Ruth Benedict es estudiar cuál es el crecimiento y el desarrollo de la cultura del hombre y en qué momento puede llegar a entrar el conflicto esta historia de las culturas. Bien es sabido, y todos nosotros, con nuestros conocimientos vastos de historia, podemos entender que el hombre en algún momento de su vida necesita remarcar en algunas ocasiones una figura de poderío, y gracias a ello se han desarrollado, por ejemplo, estas situaciones tan desagradables que son las guerras. ¿Por qué existen las guerras? Porque el hombre necesita a lo mejor una situación o recalcar una situación de poder, y es parte entonces de nuestra cultura. Entonces nosotros como hombres, como civilización, como raza humana, ya tenemos arraigada esta cultura de la agresión, del poder, del conflicto. ¿De qué manera se van desarrollando esos estudios? ¿Sí me di a entender o no? Ok. ¿Podría repetirlo otra vez, profe? Por favor, Sí, claro perdón. que sí. Claro que sí. Ruth Benedict se dedica a hacer una serie de estudios en torno a cómo se desarrolla y cómo ha crecido nuestra cultura, cómo se ha desarrollado la cultura humana y por qué en el desarrollo de la cultura humana siempre está implícita la violencia o la agresión, por qué en el desarrollo de la conflicto, de la civilización humana siempre está implícito esta figura del conflicto, del poder, de la agresión, de las guerras, por qué siempre nosotros tenemos la necesidad de recalcar o de sentir ese control, nosotros tenemos esa imperiosa necesidad de tener el control respecto a alguna situación o respecto a algunos seres humanos. Entonces ese control y ese conflicto que tenemos con los demás, esa división en torno a las clases sociales, por ejemplo, ya es un elemento o es un factor que está arraigado en nuestra cultura. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profe, gracias. Ok. Y finalmente podemos hablar de Margaret Mead. Margaret Mead también se dedica a hacer una serie de estudios en materia de antropología, cultura y violencia, pero lo que hace Margaret Mead, por supuesto que es estudiar la cultura al hombre, la cultura humana, desde el punto de vista antropológico, y ella se enfoca estrictamente a la personalidad de los seres humanos, a la personalidad asociada siempre con la agresión. ¿Por qué la personalidad de los seres humanos en el desarrollo de nuestra cultura humana siempre tiene este tinte agresivo? Toda nuestra personalidad o todos los seres humanos tenemos tendencias hacia la agresión, es parte de nuestra personalidad. ¿Por qué? Ese por qué es lo que estudia Margaret Mead. ¿Sí me explico? Sí. Ok. ¿Ella igual es una criminóloga, profesor? Perdón, sí, sí es criminóloga, sí. Seguimos con los estudios antropológicos de cultura y violencia. ¿Quién más tenía alguna duda? Creo que ya, ¿verdad? Ok. Esto es lo que me interesa que sepan en torno a estos estudios que se han hecho de la antropología, de la cultura y de la violencia. Y finalmente vamos a hablar de otros estudios aislados que se refieren, que es un tema que también ya platicamos al principio del curso, a la criminología y la prevención del delito. La criminología y la prevención del delito, ¿ok? Este es un campo muy sensible, yo se los he comentado desde el principio. Hacen falta criminólogos que se dediquen, que aboquen sus estudios, sus investigaciones, justamente al tema de la prevención del delito. Todos los criminólogos, ¿por qué el delincuente? ¿Por qué? Delincuente, delincuente, delincuente. Pena, 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 pena. ¿Por qué el delincuente se portó así? ¿Por qué hay que castigarlo? A ver, ¿cuántos delincuentes, que sí los hay, por supuesto que sí, se han dedicado a plasmar, a desarrollar modelos para prevenir el delito? Siempre, como dice vulgarmente el dicho, después de ahogado el niño, queremos tapar el pozo. Y no se trata de eso, se trata de que nosotros, si bien es cierto que no podemos erradicar del todo el fenómeno de la criminalidad, pues podemos prevenirlo.
En vez de sancionar a los criminales, vamos a dedicarnos a hacer una serie de acciones preventivas para que no delincan las personas. Entonces vamos a hacer esta serie de estudios de prevención del delito por varias razones. En primera instancia, porque pues ya son demasiados los delitos que acontecen o que suceden en nuestra sociedad. Ha habido un incremento desmedido de la comisión de delitos y ha habido también una serie de daños. Cada vez hay más daños a las víctimas y a la sociedad como consecuencia directa de la comisión de estos crímenes. ¿Cuántas víctimas? Cada vez crece el número de víctimas y crece el número de delitos que no han sido castigados. Y la sociedad cada vez se ve más afectada conductualmente y afectada también en torno a algunos bienes jurídicos, como es la libertad, como es la seguridad, como es la tranquilidad. Hay que pensar en eso, hay que erradicar, hay que prevenir. Además, vamos a hablar del tema que también ya hemos referido, del costo económico social del delito. ¿Cuánto nos cuesta mantener a un delincuente en prisión? ¿Cuánto nos cuesta mantener un ministerio público, a un juez, a un policía? Mejor vamos a destinar esos recursos para hacer una serie de figuras o de estrategias en torno a la prevención del delito. Gracias a eso nosotros, o gracias a que nada más nos abocamos a tratar al delincuente, tenemos o representamos por ahí algún colapso institucional. Tenemos un colapso, por supuesto, porque saturamos a nuestras instituciones, saturamos al Ministerio Público, saturamos a los policías, a los jueces. Hay demasiados casos penales. Gracias a eso se dan las reincidencias, los delincuentes que vuelven a cometer delitos. Gracias a eso hay fracaso en las prisiones. Y en vez de dedicarnos a destinar esos recursos a las prisiones y a todas estas figuras de autoridad, ¿por qué no hay un apoyo a la víctima? Que la víctima la tenemos muy descuidada en este rubro. ¿Por qué no tratamos de cambiar este modelo de las penas tradicionales, como el castigo al delincuente, por alguna serie de medidas que pudieran ser propensas para auxiliar al delincuente? Ya lo hemos dicho muchas veces, como el tema de la educación, como el tema de las actividades culturales, como el tema de la rehabilitación, como el tema del tratamiento médico, como dice la criminología clínica. Y las respuestas de las autoridades son débiles a nivel institucional, que le falta carácter justamente a estas instituciones, y estos estudios aislados en materia de prevención del delito se dedican también a criticar al gobierno o a las autoridades de gobierno, como lo hacíamos en el interaccionismo crítico, pues porque independientemente de que están saturadas no nos damos abasto. Las autoridades investigadoras como el propio Ministerio Público desarrollan sus investigaciones de manera muy deficiente. Estos delitos que van a investigar, pues prácticamente tenemos que estar obligando o empujando o orillando a la autoridad para que lo investiguen cuando no debería de ser así. Aquí nada más les voy a recalcar que estudien, por ejemplo, un autor que ya vimos al principio del curso, a Martínez Paz, seguro se acuerdan de él. Martínez Paz, que es quien proponía estos modelos de prevención del delito, no sé si se acuerdan, los modelos de prevención, el físico, el tradicional, el ecológico, todos esos que no vamos a repetir ahorita porque se me haría ocioso, ya los vimos, pero repasen todos estos modelos de prevención del delito que platica Martínez de Paz en sus teorías, o en aquellos elementos que son objeto de estudio de las nuevas tendencias criminológicas. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profesor. Ok. Y bueno, esto es lo que me interesa que sepan, ya para no hacer mayor redundancia, y vamos a entrar a la última fase de nuestro curso de criminología, de corrientes del pensamiento criminológico. Tal como les comenté al principio del curso, me interesa que ustedes tengan alguna base o algunos elementos básicos, algunos conocimientos básicos en materia de victimología. Vamos a estudiar entonces algunos conceptos básicos de victimología y con esto vamos a cerrar nuestro curso, ¿ok? Victimología. ¿Alguien tiene una constitución a la mano? Váyala buscando, por favor, los que tengan deseo ahorita de apoyarme. En torno a la victimología es una rama esencialmente penal, o es una ciencia esencialmente penal, que ha derivado justamente de la criminología. Muchas ciencias han dejado de lado justamente el papel de la víctima y al ofendido. ¿Alguien se acuerda de la diferencia entre víctima y ofendido? Sí, la víctima es quien sufre el daño directamente y el ofendido o los ofendidos son las personas
lo sufren de manera externa, por así decirse. Es correcto. Y estas personitas, víctimas y ofendidos, han sido descuidadas por muchas ciencias, incluso por la criminología. Podemos asimilar que las víctimas y las consecuencias que han sufrido las víctimas o los ofendidos han sido rechazadas y han sido marginadas durante mucho tiempo. Gracias a algunos criminólogos, y me encanta decirlo, que parte de estos victimólogos han sido latinoamericanos o incluso mexicanos, vamos a hablar de ello ahorita a continuación, como el propio Rodríguez Manzanera, como la propia María de la Luz Malvido, que es la esposa de Manzanera, han sido pioneros en el área de la victimología, sobre todo aquí en México. Ya hay una rama específica de la victimología, si bien es cierto que la victimología se ha desarrollado desde las etapas más remotas de la criminología, lo cierto es que ha tomado gran auge ahorita en una época, vamos a decirlo, moderna, no quiero decir contemporánea, pero sí moderna, y la criminología, se critica mucho la criminología, a la psicología, a la sociología, incluso a la propia medicina, porque ha desdeñado, le ha dado un papel menor a la victimología, incluso al derecho. Nosotros en nuestro sistema jurídico mexicano, ya finalmente, gracias a una serie de reformas que hubo a la Constitución, podemos darle ese papel especial que merece la víctima y el ofendido. Si nosotros tendríamos o tuviéramos la necesidad de analizar cuáles son esos derechos fundamentales, esas prerrogativas básicas que tienen que proteger al imputado o los derechos fundamentales en materia penal, cualquier penalista que se jacte de ser penalista tiene que conocer que, por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución prohíbe la extradición de reos políticos, y a partir de los artículos 18, 19, 20, 21 constitucionales, nos dedicamos a analizar justamente cuáles son esos derechos fundamentales o prerrogativas básicas en materia penal. Incluso Profe, ¿qué dijo que, adelante. Dijo que el artículo 15 ¿qué proponía? El artículo 15 lo que hace es prohibir la extradición de reos políticos, ¿ok? Ya es una garantía o ya es un derecho humano con un tinte penal. No puedes, oye, a ver, Estado mexicano, no puedes extraditar a una persona o a un condenado si la situación o el fondo del negocio es una situación política. Tienen que juzgarlo aquí en el país. Solamente las instituciones mexicanas podrían juzgarlo. A eso se dedican justamente estas prerrogativas, protege el artículo 15 constitucional. ¿Okay? ¿Y del 18 al 22 qué decía? Son los derechos fundamentales en materia penal, digamos las garantías individuales o todos los derechos básicos o derechos humanos en materia penal. Incluso el 22 podríamos asumirlo, porque el 22 lo que hace es proteger penas inusitadas. Están prohibidas las penas, los azotes, la infamia, la tortura, todas aquellas penas que están prohibidas imponerles a los reos. ¿Están de acuerdo en que hoy no tengamos descanso para avanzar o si quieren su descanso de 10 minutos? Sí, estoy de acuerdo. ¿En qué? ¿En que sí lo tengamos o en que no lo tengamos? En que no lo tengamos. Ah, ok. Ya es la última. Sí, para avanzar un poco. Ok. Entonces, como les comentaba, ya en el artículo 20 constitucional, que es donde quiero poner el dedo en el renglón, se establecen cuáles son los derechos fundamentales del imputado, de la persona que es acusada. Pero a ver, ¿en qué momento dejamos o en qué papel dejamos a la víctima o al ofendido? Gracias a las reformas que existen en materia constitucional, ya podemos hablar de los derechos fundamentales o los derechos básicos de la víctima. ¿Alguien quiere, por favor, leer? Pero, Sí. ¿qué artículo dice? 20. Artículo 20. Ya lo tengo, profesor. Artículo 20, apartado C, por favor. Perdón, el artículo 20 establece los derechos de ¿qué? ¿De la víctima? Los derechos, en primer lugar, se establecen los derechos, por supuesto, del imputado, de la persona que va a ser sujeta a un proceso penal. La primera parte, que es el apartado A, nos va a hablar de las directrices del proceso penal. En el apartado B vamos a hablar de los derechos fundamentales del imputado. Y en el apartado C, que es lo que nos ocupa en este momento, en victimología, vamos a hablar de los derechos fundamentales de la víctima o el ofendido, que es lo que quiero que me lean, por favor. Ya lo tengo, profesor. Adelante. Dice, de los derechos de la víctima o del ofendido. Fracción 1. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Fracción 2. Ahí me detengo. ¿Cómo pasa esto en la realidad? Si yo como víctima voy a denunciar un delito o a querellarme por algún delito,
Lo que hace el Ministerio Público, la autoridad investigadora, es darme una hojita con mis derechos básicos. Prácticamente transcriben estos derechos que está leyendo Joadán y tengo que firmarlos para enterarme justamente de los derechos fundamentales que tengo como víctima. Por ejemplo, en el caso de una persona que no habla español, tiene derecho a ser asistida por un traductor. Y ustedes como víctimas u ofendidos tendrían el derecho de ser asistidos por un asesor jurídico si es que no tienen un abogado privado. ¿Qué más? Ok, fracción 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público... Perdón, sí. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Ok, mucha información que procesar aquí. ¿Qué significa esto que estamos comentando? ¿Qué es coadyuvar? ¿Alguien sabe qué es coadyuvar? Como apoyar, ¿no? Apoyar. Si bien es cierto que el ejercicio de la acción penal solamente lo hace la autoridad investigadora, Fiscalía o Ministerio Público, lo cierto es que nosotros como víctimas u ofendidos también tenemos derecho a aportar elementos a la investigación. Coadyuvar es ayudar, apoyar a la investigación. Oye, Ministerio Público, te voy a echar la mano, vamos a coadyuvar contigo, vamos a colaborar juntos. Toma estos documentos, te doy estos elementos de prueba, te traigo estos testigos, que su declaración puede ser algún elemento que pudiera apoyarnos a la investigación, ¿ok? Y obviamente la víctima también puede apersonarse en el proceso penal. Por supuesto que sí, si la carpeta se llega a judicializar en estas salitas ya que están de moda, en un lado va a estar el Ministerio Público con el asesor jurídico, que son la parte acusadora, y en este sentido, pues también el asesor jurídico va a representar los derechos de la víctima si es que quisiera comparecer al proceso penal. Si tienen que recurrir a través de alguna apelación, si tienen que atacar alguna resolución que emite el juez, la víctima también lo puede hacer. Y tienen derecho justamente a que el Ministerio Público emita resoluciones o a exigir que el Ministerio Público, que las autoridades emitan respuestas de manera fundada y motivada. ¿Qué es esto de fundar y motivar? ¿Alguien sabe? Que debe de tener alguna base y un fundamento en el aspecto de que tiene que tener. Ok, vamos a hablar de fundar y motivar. Esto les va a servir para toda su vida en la carrera. Fundamentar significa invocar, señalar cuáles son los artículos aplicables al caso concreto. Eso es fundamentar. Con fundamento en el artículo 1, 4, 8, 22, 21, 30 de la Constitución Política, eso es fundamentar. Señalar cuáles son los artículos que se adecúan al caso concreto. Eso es fundamentar. Y motivar es señalar esos argumentos lógico-jurídicos que se adecúan al caso concreto. Con fundamento en los artículos 1, 18, 19, 20, apartado C de la Constitución, Ministerio Público, yo te pido que me des acceso a la carpeta de investigación porque es tu obligación darme acceso. El propio artículo 20, apartado C lo dice. Estamos fundamentando y además le estamos explicando a la autoridad por qué estamos pidiendo eso. ¿Sí me di a entender o no? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto. Fundamentar nada más es indicar cuáles son los artículos que se adecúan al caso concreto. Nada más decir qué artículos se aplican, ¿ok? Motivar ya es explicar por qué. Jurídicamente estamos argumentando por qué le estamos haciendo una petición a la autoridad en concreto, ¿ok? Con fundamento en el artículo 1, 18, 19 y 20 de la Constitución, te vengo a pedir acceso a la carpeta porque es mi derecho. Así lo dice la Constitución. Esto ya es una motivación. ¿Sí me explico? ¿O no? Dijo artículo 1 y qué más. No, fue un ejemplo, ¿eh? Simplemente estoy haciendo referencia a que la fundamentación nada más es explicar o indicar qué artículos se aplican al caso concreto. ¿Ok? Sí, fundamentar nada más es decir, es aplicar el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el que sea, del Código Penal o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley que sea. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Solamente se me puede repetir. Dijo fundamentar y el otro, ¿cuál era? Motivar. Fundamentar y motivar. Fundamentar es
nada más señalar los artículos 1, 2, 3, 4. ¿Y de qué ley? Obviamente. Con fundamento los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución. Eso es fundamentar. Ya cuando explican por qué, eso es motivar. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Perdón, Jordan, adelante. Fracción 3. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Fracción 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver la sentencia de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Fracción 5. Que este tema ya lo habíamos comentado, perdón, que este tema ya lo habíamos comentado. Eso dice la Constitución y eso dicen las leyes, pero en la realidad desafortunadamente no es tan rápido. Lo que se sugiere en estos casos es acudir finalmente con el Ministerio Público. Si ustedes están en cualquiera de las dos posiciones, ya sea en calidad de imputado o están defendiendo un imputado o van a defender a la víctima, lo que se sugiere es que se hable con el Ministerio Público. Finalmente es como el actor o es la persona que tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal. Si ustedes llegan a algún acuerdo con las víctimas u ofendidos a través del Ministerio Público y ustedes deciden reparar el daño, claro, siempre y cuando el juez así lo permita, como lo estamos comentando, ustedes van a poder salir bien librados de esa carpeta de investigación. ¿Qué más? Perdón. Dice en la fracción 5, al resguardo de su identidad y de otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Fracción 6. Ok, nada más aquí una acotación. ¿Cómo se hace en la realidad? Si, por ejemplo, una persona mayor de edad va a declarar, un testigo va a declarar en la Fiscalía o en el Ministerio Público, normalmente lo que se hace es que se le toman los datos personales, se doblan en una hojita, se meten en un sobre, se agregan a la carpeta para que nadie los pueda ver, más que las autoridades competentes, y finalmente la entrevista se glosa a la carpeta de investigación y se ponen asteriscos en los nombres y en los datos personales. Prácticamente tendría que ser así o es así. ¿Qué más? Dice, solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Y impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público de la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la fracción anterior otra vez. Solicitar las medidas cautelares y okay, providencias. vamos a eso, a las medidas cautelares. Okay. Esas medidas provisionales que en un sentido llega a tomar el juez. Acuérdese que las medidas cautelares, si bien es cierto que la autoridad investigadora o el Ministerio Público o la Fiscalía, nosotros le podemos pedir ciertas medidas cautelares y lo que nos dice normalmente es, vamos a girarles un famoso código águila. ¿Qué es eso del código águila que tanto hablan los Ministerios Públicos? Pues simple y sencillamente que una patrulla haga rondajes en una zona o en un radio donde ustedes estén sintiéndose desprotegidos. Generalmente gira un oficio para que la policía esté ahí resguardando, pero hay otra serie de medidas que también podemos pedir para que nosotros podamos ser protegidos. Lo triste es que la realidad difícilmente nos conceden alguna de estas medidas, salvo que llegue uno sangrando al Ministerio Público o alguna situación grave, difícilmente nos hacen caso. Entonces, generalmente tenemos que ya acudir cuando se judicialice la carpeta con un juez de control para que en este sentido pues nos otorgue algún tipo de medida. ¿Sabes qué? Tú tienes prohibido acercarte a la víctima, al ofendido, durante ese tiempo. Sí, efectivamente va a haber patrullajes, tienes que estar firmando, toda esa serie de medidas que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece. Y lo último que comentabas en torno a la impugnación, impugnar es atacar. Si yo, por ejemplo, tengo la necesidad de atacar una resolución emitida por la autoridad, ¿qué pasa si la autoridad investigadora decide mandarme a la reserva mi carpeta? No hay elementos suficientes, vamos a guardar en el cajón, a ver qué pasa. Oye, Ministerio Público,
tienes que seguir investigando, no estoy de acuerdo con esa resolución que emitiste, y hay que atacar, impugnar significa atacar, a través de un recurso ordinario vamos a atacar esa resolución. O de plano, si la manda al no ejercicio, si mi investigación la agenda para el no ejercicio, ¿sabes que no hay elementos? Entonces doy por concluir esta investigación. A ver, ¿qué te pasa? Todavía no terminas de investigar, hay más elementos que aportar y podemos impugnarlo a través de un recurso ordinario. Y si perdemos el recurso ordinario, todavía tenemos el amparo indirecto. Si perdemos el amparo indirecto, todavía tenemos el recurso de revisión y después de eso no hay nada que hacer. Pero como víctima también podemos recurrir o atacar, impugnar esas resoluciones del Ministerio Público. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, no. No, profe. Este es el fundamento constitucional más importante en torno a los derechos de la víctima o el ofendido. Lo cierto es que a raíz de los años nuestro derecho ha evolucionado y ya hay una serie de leyes que se dedican a proteger a la víctima, leyes victimales, y bueno, todo tiene una consecuencia o un génesis directo en la propia Constitución. Quiero que sepan que es de esta manera. Y abocándonos un poquito a los estudios de victimología, vamos a señalar a algunos autores, a los más importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de Benjamin Mendelssohn. Benjamin Mendelssohn, quien en el año de 1946 fue el primero en utilizar la palabra victimología. Esto es importante porque este señor Mendelssohn fue el primero en acuñar o en utilizar la palabra victimología. Antes, recuerden que tenemos un antecedente de una sociedad, de un organismo internacional conocido como la Sociedad de Naciones, quien por ahí de los años 20, la Sociedad de Naciones empezó a desarrollar una serie de tratados o de convenios entre los países que formaban parte para proteger los derechos de las víctimas, por ejemplo, que fueron, hablábamos hasta de la trata de blancas, o que sufrieron alguna consecuencia o algún maltrato como consecuencia directa de los eventos de la Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, que acabó en 1945, eso nos dicen los libros, por allá del 45, 46 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y es cuando se empiezan a alzar o a engrandecer estos derechos en torno a la protección de la víctima. Por eso en 1946 ya Mendelssohn empieza a utilizar ya el término victimología. Y estos estudios son retomados por algunos autores que ya conocemos en la criminología. Muchos criminólogos también se abocaron ya no nada más a estudiar al criminal, sino a la víctima, como el propio Hans von Henting, que ya también lo hemos escuchado. En el año de 1948 escribe una obra que se llamaba The Criminal and His Victims. The Criminal and His Victims. El criminal y sus víctimas. El criminal y sus víctimas. Ya estudiamos y ya retomamos en este punto algunos estudios de victimología. ¿Hasta aquí van bien? ¿O tienen alguna duda? Sí. Ok. Estamos bien, profe. Otros autores destacan Helen Ellenberger. Helen Ellenberger, quien se dedica a hacer estudios preponderantes entre las relaciones psicológicas que existen entre el criminal y sus víctimas. ¿Qué papel juega la víctima cuando se le comete un crimen? ¿Acaso la víctima participa de manera activa, latente, predispuesta? ¿Acaso hubo algún tipo de provocación y participó la víctima en el delito? ¿Acaso es una falsa víctima? Hay casos, en los cuales la víctima provoca a una persona para que cometa alguna acción en su contra. Yo lo que quiero es provocar cierta conducta para que esta persona yo la meta en problemas. En el caso de algunas violaciones o abusos, algunas menores o algunas hombres o mujeres hacen algún tipo de provocaciones sexuales con el fin de que, mira, tú tuviste relaciones con una menor, ¿no? O al rato nos acusan de violación cuando en realidad hubo una provocación, o nos ponemos a provocar o a dar empujones a una persona para sacarla de los estribos y en realidad nos agreda y cometa algún tipo de acto delictivo y meterlo en problemas. Entonces, ¿realmente estamos hablando de un papel de víctima al 100%? Todo ese tipo de estudios los hace Hellenberger. ¿Está claro? Dijo las relaciones psicológicas entre la víctima y qué, perdón. Entre la víctima y el criminal. Gracias. Ok.
Debo comentarles que la victimología también se clasifica en etapas, ¿ok? Básicamente, hasta donde sabemos, hay 3 etapas de la victimología. Estos autores que les estoy comentando corresponden a la primera etapa de la victimología. Primera etapa de la victimología. Todavía hasta este autor que les voy a mencionar, Esat Fatah. Todavía está Esat Fatah. Podemos hablar de la primera etapa de la victimología. Esat Fatah se dedica a estudiar qué tanta culpabilidad tiene la víctima cuando se le comete un delito, cuando se le provoca un agravio por parte de un delincuente. Vamos a trabajar a través de las encuestas en la materia de la victimología. Fíjese cómo algunos criminólogos retoman algunas aportaciones interesantes de la criminología para aplicarlas a victimología. Algunos autores, ya habíamos comentado, trabajaron en las encuestas como algunos interaccionistas, algunos criminólogos organizacionales, y finalmente Esat Fatah aporta este tema de las encuestas para estudiar la materia de la victimología. ¿Ok? Podemos hablar de una segunda etapa de la victimología, con algunos victimólogos tales como Emilio Viano, que también fue criminólogo. Estos que les voy a mencionar son victimólogos de la segunda etapa de la victimología. Emilio Viano, Israel Drabkin, John Dusich, y algunos consideran, que hay unos que no estamos de acuerdo, que la segunda etapa ya podemos hablar de Luis Rodríguez Manzanera. Creo que correspondería a la tercera, pero bueno, Luis Rodríguez Manzanera. Recuerden que Luis Rodríguez Manzanera es toda una institución de criminología aquí en Latinoamérica y en México. Entonces, Luis Rodríguez Manzanera siempre tuvo una tendencia, o tiene, porque todavía está vivo, tiene una tendencia muy marcada hacia la criminología clínica, hacia el tratamiento del criminal desde el punto de vista médico o como paciente. Por eso, Luis Rodríguez Manzanera se aboca mucho a estudiar al crimen y ahora también a la víctima desde el punto de vista científico. De hecho, Luis Rodríguez Manzanera tiene una frase muy famosa que dice que hacer criminología clínica es hacer criminología. Así es como él lo llama, porque para él la criminología clínica es lo máximo, estudiar desde el punto de vista científico al criminal. Y obviamente él empieza a abocar y a destacar algunos estudios de victimología, hace estudios científicos también en víctimas, e influencia totalmente a su esposa, quien fue su alumna, ya se los he comentado, la famosa María de la Luz Lima Malvido. María de la Luz Lima Malvido es una de las principales exponentes en materia de victimología en México y en Latinoamérica. De hecho, Lima Malvido ha formado parte en algunas conferencias en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, y se dice que Lima Malvido fijó los principios y determinó los principios básicos en materia de justicia para víctimas. Estableció y empezó a hablar, empezó a hacer ponencias para proteger y para hacer justicia a las víctimas en la ONU en torno a los delitos de abuso de poder contra estas víctimas. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o no? Una pregunta nada más. ¿Lima Malvido también entraría en esta segunda etapa, profesor, o ya entraría en la tercera? Según los expertos, sí. Yo no estoy muy de acuerdo porque todavía son vigentes, pero sí, según los expertos, sí entra en la segunda etapa. Ok. Y hay otra más, que es Irene Melup. Irene Melup también hizo una serie de ponencias o de conferencias a nivel ONU, a nivel Organización Naciones Unidas, para defender y establecer los principios fundamentales de justicia para víctimas del delito, en materia de justicia de las víctimas del delito. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Pudiera repetir lo último de Irene Sí, claro. Melup? Irene Melup también hizo una serie de conferencias en la ONU para destacar cuáles son los principios básicos o los principios fundamentales de justicia para víctimas del delito. ¿Ok? Con eso se supone que se cierra la segunda etapa, y
se supone que ahorita estamos en una tercera etapa. Y en la tercera etapa de la victimología, lo que vamos a hacer es abocarnos a estudiar a víctimas de delitos ya muy concretos. Vamos a estudiar, por ejemplo, víctimas en materia de maltrato infantil, abuso sexual a niños o a menores, violencia conyugal, todas aquellas personas que tienen un núcleo social en común, desde esposos y esposas hasta concubinos y concubinas, qué tipo de violencia se da y por qué. Las víctimas del delito de incesto, recuerden que el incesto es tener relaciones sexuales entre parientes. Las víctimas del delito de estupro. Recuerden que el estupro es tener relaciones con una persona mayor de edad, tiene relación con un menor a pesar de que haya habido consentimiento. Finalmente, las menores y los menores de edad, que también hay casos documentados de niños, son víctimas del delito de estupro. Los adultos tienen esa madurez. Ha habido casos en los cuales algunas maestras, sobre todo se dan en esa figura de rol autoridad, maestras que tienen ya cierta experiencia, pues terminan teniendo relaciones sexuales con muchachos de 15, 14 años, pues porque es el amor platónico de la maestra, etcétera. Pues son víctimas del delito de estupro. Nos dedicamos también a analizar víctimas del crimen organizado, cuando tres o más personas se reúnen justamente para llevar a cabo una acción criminal. Las víctimas de delitos de delincuencia económica. Y vale la pena mencionarles, como siempre les he dicho, que Latinoamérica es una de las zonas orgullosamente destacadas tanto en criminología como en victimología. Destaca mucho estos que les he comentado, Irene Melup, destaca mucho Rodríguez Manzanera, destaca mucho Lima Malvido, Esad Fatah, son los principales victimólogos. ¿Tienen alguna duda de esto que he comentado? No. Bueno, muchachos, por alguna razón sí nos dio tiempo. Hasta aquí concluimos nuestro plan de estudios, hasta aquí concluimos nuestras sesiones del segundo curso de criminología, de corrientes del pensamiento criminológico, de escuelas de escuelas del pensamiento criminológico, como lo quieran llamar. Es todo lo que tengo que aportarles por razón de tiempos hasta este semestre. Les agradezco mucho su atención. Como les comentaba ayer, un honor que hayan tenido la confianza para acercarse conmigo y plantearme sus dudas, y espero coincidir con ustedes en un semestre posterior. Independientemente de lo que suceda en las evaluaciones, conmigo cuentan con un amigo, excepto en las evaluaciones, y pues prácticamente con esto concluimos el curso.